En el interior de un pequeño convento de Milán, descansa una obra que cambió el mundo del arte para siempre. La obra maestra de uno de los más grandes artistas de la historia, el fresco de la Última Cena, de Leonardo da Vinci. Sin embargo, el paso del tiempo no perdona a nadie, ni siquiera el legado de un genio. Durante más de 20 años, un grupo de restauradores de arte han estado inspeccionando hasta el último detalle del mural de Da Vinci, y los resultados eran peores de lo que jamás imaginaron. Apenas un 20% de la obra original seguía siendo visible. Prácticamente nada de lo que pintó Leonardo en esa pared podía verse. Era imposible comprender la verdadera naturaleza de una obra que conmocionó al mundo entero a finales del siglo XV. Pero había un motivo por el que el líder de la restauración habló con uno de los más importantes historiadores del arte de toda Italia. Desde hacía décadas había rumores de que no existía una única Última Cena, que Leonardo, sabiendo que el destino de esa pintura en una pared de un convento era perecer ante el paso del tiempo, quiso asegurarse de que su obra permaneciera intacta y protegida en algún lugar. El historiador le dijo que era solo eso, rumores. No había ninguna evidencia de la existencia de una réplica pintada por Da Vinci. Todas las copias que se habían inspeccionado eran falsas, pobres intentos de replicar el arte del genio italiano. Sin embargo, el equipo había iniciado un proyecto para encontrar esa supuesta pintura perdida, la esperanza para descubrir cuál era la visión original de Leonardo. Y aunque pensaba que la búsqueda no les llevaría a ningún lugar, aceptó unirse a esa investigación. La búsqueda de la Última Cena perdida había empezado. Y el primer paso era reconstruir el pasado, echar la mirada atrás hacia ese momento en el que Da Vinci cambió la historia del arte. En el siglo XV, Italia se convirtió en la cuna del Renacimiento y Milán en uno de los epicentros de ese movimiento cultural que quería enterrar la oscuridad de la Edad Media y ofrecer al mundo una nueva concepción del ser humano basada en los ideales clásicos. Y por aquel entonces la ciudad-estado más rica del país estaba en manos de un hombre, el duque Ludovico Sforza, que desde que obtuvo el poder de Milán en 1481, quiso encubrir su tiranía a través del esplendor del Renacimiento. De este modo, el noble se convirtió en mecenas de muchos artistas, a los que usaba para convertir a Milán en la sede de esa nueva era del arte. Y de entre todos sus proyectos, puso su mirada especialmente en un pequeño convento, la iglesia de Santa María della Grazie. Ludovico quería convertirla en su panteón, el lugar de descanso de su dinastía, y rápidamente el abad a cargo del convento vio una oportunidad. Le preguntó al duque si podía construirles un nuevo refectorio, la sala destinada a comedor de los monjes, adornado con frescos dignos del esplendor de su reinado. Ludovico, seducido por esas palabras, les concedió lo que pedían. El convento iba a estar decorado con los mejores frescos que el mundo había visto. Tradicionalmente, los refectorios tenían dos pinturas, una representando la crucifixión de Cristo y la otra, la Última Cena. La crucifixión ilustraba el sufrimiento, la Última Cena, la institución de la Eucaristía, las dos contrapartes de la teología cristiana. El fresco más importante siempre era el de la crucifixión, que Ludovico, sabiendo que no podía fallar, lo encargó al reputado Giovanni Donato da Montorfano, cuya familia había estado trabajando durante décadas en la construcción de la Catedral de Milán. Pero quedaba una pintura, el fresco de la pared norte, la obra de la Última Cena. El duque tenía que encontrar a la persona adecuada, y contra todo pronóstico, confió en alguien que hasta aquel momento era un desconocido, alguien con sueños de ser artista que todo lo que había hecho para su mecenas fue un proyecto fallido de escultura y dos pequeños retratos. Pero Ludovico había visto algo en él. Estaba seguro de que aquel hombre dejaría a todos maravillados. Su nombre era Leonardo da Vinci.
Todo el mundo pensó que aquel hijo bastardo de una granjera se limitaría a copiar lo que otros artistas habían hecho durante más de 2 siglos, en cientos de representaciones de la Última Cena. Pero por supuesto, se equivocaron. Da Vinci hizo algo muy distinto, algo que jamás se había hecho. Todas las últimas cenas habían ilustrado el momento en el que Cristo partía el pan entre sus apóstoles, estableciendo así la primera Eucaristía. Leonardo no representó ese momento, plasmó el instante preciso en el que Jesús anunció que alguien en esa mesa lo había traicionado, que a la mañana siguiente, vendido por uno de sus apóstoles, iban a condenarle, anunciando así su muerte. Da Vinci estaba ilustrando ese momento. Quería acción y la tensión dramática de lo que ocurrió en esos segundos. La noticia estallando desde el centro y atrapando a los 12 apóstoles en expresiones de conmoción, incredulidad, tristeza e incluso ira. Toda una colección de emociones humanas en una pintura, en un fresco que iba a ocupar la pared del convento de Milán. A diferencia del de Montorfano, que se hizo con técnicas convencionales, Leonardo experimentó con su obra. No solo usó lo que había aprendido de perspectiva lineal, con ese punto de fuga en el rostro de Cristo creando la sensación de profundidad, también innovó en la pintura. Mezclando los pigmentos con aceite sabía que podía crear efectos ópticos, dar una complejidad mucho mayor que con los colores planos. Pero fue precisamente esa ambición de experimentar lo que condenó el futuro de su obra. Cuando en 1498 se presentó el fresco de Da Vinci, la pintura ya estaba desprendiéndose de la pared, pero eso no impidió que las noticias de la ya considerada una obra maestra atravesaran toda Europa. Tanto es así que el propio rey de Francia se obsesionó con el fresco de Leonardo. Muchos documentos relataban que un año después de su coronación, Luis XII viajó a Italia para reclamar la ciudad de Milán, y que lo primero que visitó fue la Última Cena, terminada apenas unos meses atrás. El rey quedó fascinado por su composición y la carga dramática de la obra, tanto que quiso transportar el fresco a Francia, cuyo arte necesitaba impregnarse del Renacimiento italiano. Pero todos sus arquitectos le dijeron que era imposible. No podían arrancar la pared y transportarla sin desperfectos al país francés. Y en principio, ahí es donde terminaba la historia de la Última Cena, que tras siglos descansando en ese convento, es solo una sombra de lo que en su día fue. Pero habían llegado al lugar que necesitaban. Si existía una réplica de Leonardo, esta tenía que estar conectada con el rey de Francia, la única persona enamorada de la obra con el suficiente poder para que el artista italiano le pintara una copia. Tenían un lugar en el que buscar, un punto de encuentro entre Luis XII y la Última Cena. Y tras interminables jornadas inspeccionando cientos de documentos históricos del siglo XV, el equipo dio con algo, una carta del propio Luis XII firmada por su puño y letra, enviada al gobierno de Milán pidiendo la presencia de Leonardo da Vinci para, como se decía en la misiva, hacer algo con sus propias manos. Estaba claro qué es lo que quería el rey. Si no podía tener el fresco, iba a hacer todo lo que pudiera para poseer lo más parecido a él, una réplica en lienzo de la Última Cena. Sin embargo, en la carta no se detallaba nada más. Solo había una pista más que podían seguir. Había registros de que en el año 1509 Andrea Solari, uno de los discípulos más importantes de Da Vinci, estaba trabajando en el Château du Gaillon, que el arzobispo Georges d'Amboise quería convertir en un santuario del Renacimiento. Pero lo más importante de todo es que Amboise no era solo un cardenal, era ministro de Estado, la mano derecha y la persona de más confianza de Luis XII. Todos los caminos los estaban conduciendo a ese castillo. Estaba claro que para continuar su búsqueda, su destino era Francia. Así pues, viajaron hasta ese castillo en la región de Normandía, a la espera de dar con nuevas pistas que les condujeran hacia la réplica de la Última Cena. Y en los archivos del Château
encontraron justo lo que buscaban: un inventario de todas las propiedades del arzobispo, de aquellas adquisiciones incluidas las pinturas, que se habían hecho hasta mediados del siglo XVI. Si una réplica de la obra de Da Vinci había llegado al castillo, aparecería en el registro. Y finalmente, dieron con la evidencia. Una de las notas hablaba de un cuadro, una obra descrita como una última cena pintada sobre lienzo que el difunto monseñor trajo consigo de Milán. Tenía que ser aquello. Ya prácticamente no había dudas. La réplica de la obra de Da Vinci existía, pero tenían que descubrir dónde estaba, si es que no se había perdido después de tanto tiempo. Inspeccionando más en profundidad los registros del castillo, descubrieron unas cartas firmadas por el arzobispo donde se explicaba que esa obra fue vendida el 2 de febrero de 1545. El destino, tal y como se indicaba en la circular, era la abadía de Tongerlo, un pequeño monasterio cerca de Anvers, en Bélgica. Ese era su último destino. La réplica de la última cena tenía que estar ahí. Y no se equivocaron. La abadía siempre había tenido ese lienzo, pero pensaron que era una copia más, una reproducción a tamaño real del fresco de Milán. Pero tal vez no era una imitación. Quizás estuvo hecha por el propio Da Vinci. Solo un análisis profundo de la obra podía dar la última respuesta. Los expertos dijeron que los trazados mostraban que Andrea Solari fue el principal artista detrás de la réplica, lo que indicaba que fueron los discípulos de Leonardo los encargados de elaborar la copia del fresco. No era una obra original de Da Vinci. Habían dado con lo más cercano a lo que buscaban, pero quedaron con un sabor agridulce. Sin embargo, cuando el sueño parecía difuminarse, un último estudio sobre el lienzo lo cambió todo. Las pruebas con rayos X demostraron que bajo todos los personajes había los bocetos típicos en los aprendices. En todos, excepto en dos. En Cristo y en Juan. Ellos habían sido pintados directamente sobre el lienzo, algo solo al alcance de un maestro. Aquello solo podía significar una cosa: el propio Da Vinci los había pintado. Después de tanto tiempo habían dado con lo que buscaban: un legado de Leonardo, una porción de la última cena que había permanecido intacta con el paso del tiempo. Sin embargo, ese descubrimiento hizo que en el equipo emergiera una pregunta. Tenía sentido que se encargara de pintar a Cristo, pero ¿por qué esa necesidad de pintar también a Juan? De entre todos los apóstoles, de entre todos los personajes alrededor de Jesús, eligió a uno. No dejó que ninguno de sus discípulos lo pintaran, como si Cristo y Juan fueran los verdaderos protagonistas de la obra. Tenía que haber una explicación. El misterio de la réplica perdida se cerraba, pero otro emergía. Conscientes de que estaban a las puertas de un descubrimiento que podía cambiar la interpretación de la última cena, el equipo concertó una reunión con uno de los mayores expertos en la obra de Leonardo de todo el mundo. Si alguien podía ayudarles, era él. Da Vinci, igual que muchos otros artistas de la época, disfrutaba escondiendo mensajes en sus obras. Apasionado por la simbología, siempre hay más cosas de las que se puede ver a simple vista. Y la última cena, tal vez una de sus pinturas más analizadas, no era una excepción. Se habían creado cientos de teorías acerca del ocultismo del fresco de Milán. Un tiempo atrás, un grupo de músicos encontró una partitura escondida, unas notas musicales codificadas en los elementos del cuadro, como si Leonardo hubiera dejado una sinfonía oculta, un himno a Dios. Del mismo modo, muchos seguidores de la astrología hablaban de que en la última cena, Da Vinci había dejado una profecía acerca del fin del mundo. Si cada apóstol correspondía a un signo del zodiaco y los 3 arcos de la sala representaban un reloj marcando una fecha, llegaron a la conclusión de que el fin del mundo llegaría el 21 de marzo del año 4006, cuando un diluvio universal azotara la civilización.
marcando la desaparición de la raza humana. Un juicio final, predicho en la pintura del genio italiano. Pero todo aquello eran habladurías. Los expertos en su obra sabían que solo había un lugar en el que buscar. Da Vinci se había representado a sí mismo en el cuadro, en la figura de San Judas Tadeo, quien mantiene una conversación con Simón Cananeo, que a su vez estaba representando a Platón. Conscientemente, Leonardo había sustituido a dos apóstoles por él mismo, dándole la espalda a Jesús y el filósofo griego, que de forma no casual en esa esquina de la mesa tenía un detalle. En la parte derecha de la escena, Da Vinci pintó un nudo. En la simbología renacentista, un nudo simbolizaba que había una cuestión que desatar, un misterio que resolver, y uniendo ese nudo con la presencia de Platón, muchos estaban de acuerdo en que Leonardo estaba haciendo una sutil referencia al mito de la caverna, una alegoría del verdadero conocimiento, de la necesidad de dejar de ser esclavos de la mentira, de liberarnos de las ataduras y conocer la verdad que se nos ha sido ocultada. Da Vinci quería decirnos algo que se vio obligado a esconder en la simbología. Y había un detalle más. Uno de los grandes misterios del Nuevo Testamento era la figura del discípulo amado, alguien del grupo original de sus seguidores cuyo nombre no es revelado, pero que era especial para Cristo. Históricamente se había aceptado que tal persona era Juan, el más joven de los 12 apóstoles. En todos los cuadros de la Última Cena, Juan, como figura del discípulo amado, había sido representado como un hombre recostado sobre Jesús, a su derecha. Da Vinci hizo lo contrario. Juan estaba a la izquierda y no recostado sobre él. Los historiadores le dijeron que ellos también habían descubierto algo extraño en esa figura, que aquel era el motivo de su presencia. En la réplica que habían encontrado, Leonardo se encargó personalmente de pintar no solo a Cristo, sino a Juan, los únicos dos personajes que no permitió tocar a sus discípulos. El experto no podía creerlo. Aquello lo cambiaba todo. Podían haber desentrañado una especulación que derrumbaría los cimientos de la cristiandad. Que Da Vinci en aquella figura del discípulo amado no hubiera pintado a Juan, ni siquiera a un hombre, sino a una mujer. La Última Cena proveía la base bíblica de la Eucaristía, el momento en el que Jesús comparte con sus apóstoles el pan representando su carne y el vino representando su sangre. El cáliz con el que sirvió su sangre fue lo que instauró el mito del Santo Grial, el recipiente usado por Cristo en la Última Cena. Todas las representaciones mostraban esa copa, pero en el fresco de Leonardo no había ninguna. Jesús no tenía ante él un cáliz, no ilustró el Santo Grial, a no ser que éste nunca fuera un recipiente, a no ser que la sangre de Cristo estuviera en otro lugar de esa escena. El cáliz en la simbología se representaba como una V, un signo de feminidad que muchas veces también ilustraba la forma del útero de una mujer. Da Vinci había ocultado ese cáliz. El grial no tenía que ser una copa, podía ser una persona, una mujer que de hecho habría estado siempre a la vista en la obra de Da Vinci. Entre Cristo y la figura del discípulo amado se formaba ese cáliz simbólico, esa alegoría del útero de la mujer. Leonardo nunca pintó a Juan. Quien estaba al lado de Jesús era nada más y nada menos que María Magdalena, el verdadero Santo Grial, aquella que portaba la sangre de Cristo en su interior, la esposa de Jesús, la mujer que en el momento de la crucifixión, embarazada del proclamado como Mesías, llevaba la semilla del Hijo de Dios. Da Vinci podía estar ocultando que la pareja estaba casada, un secreto que la Iglesia Católica había escondido desde la construcción de los pilares de la cristiandad para proteger la divinidad de Cristo, el mayor encubrimiento de la historia de la religión. El Santo Grial jamás fue un cáliz, era un bebé, la hija de Jesús,
en el útero de María Magdalena. La sangre de Cristo en una persona. La figura de María Magdalena ha sido maltratada a lo largo de la historia, reduciéndola a una prostituta que encontró la redención aceptando a Cristo. Pero en los primeros escritos cristianos, María fue representada ya no solo como una seguidora de Jesús, sino como su compañera más fiel. No aparece en ningún lugar que fuera una prostituta, solo que era una pecadora como cualquier persona que no encontrara la luz de Dios. Solo lo hicieron para manchar su imagen, igual que se ocultaron todos los evangelios donde se mostraba su relación con Jesús. A mitades del siglo XX, una expedición en Egipto encontró el Evangelio de Felipe, un escrito que probablemente fue destruido por la Iglesia, quedando solo un ejemplar, perdido durante siglos. En él se dice que Jesús besaba a María, pero la parte final de la frase no puede verse. Había un agujero en el pergamino, como si alguien lo hubiera dañado a propósito. Incluso se encontró también escondido en Egipto el supuesto Evangelio de María Magdalena, del cual solo han llegado a nuestros días unos pocos fragmentos. Y en todos ellos se deja claro que María fue mucho más importante para Jesús que cualquiera de sus apóstoles. La Iglesia había hecho todo lo que estaba en sus manos para ocultar que el trono de Cristo pertenecía a una niña, la hija de Jesús y María Magdalena. El verdadero Santo Grial era la sangre de la realeza, de los descendientes de Jesús que amenazaron la hegemonía de la Iglesia católica. Aún así, había demasiadas cosas que no encajaban. Que Leonardo hubiera pintado una historia no la convertía en real, pero es que ese relato iba mucho más allá de la última cena. Todo se remontaba a una época pasada, a una era oscura donde los cimientos de la cristiandad ensombrecieron el mundo durante mucho tiempo. Los documentos encontrados en Egipto cerca de la ciudad de Nag Hammadi contenían historias acerca de la vida de Cristo que no aparecían en la Biblia. Los pergaminos eran auténticos, de unas pocas décadas después de la muerte de Jesús. Estos documentos se conocieron como los Evangelios gnósticos, donde se insinuaba la relación marital entre María Magdalena y aquel cuyos seguidores consideraban el Hijo de Dios. La leyenda contaba que María estaba embarazada en el momento de la crucifixión, el instante en el que germinó la semilla de la religión cristiana. María, la mujer de Jesús, era adorada junto a él como la elegida por Dios. Por ello, tras la muerte de su marido, tuvo que huir de Jerusalén para protegerse a ella misma y al bebé que portaba en su vientre, con la sangre de Cristo. Esas historias contaban que María buscó refugio en la ciudad de Alejandría, donde la descendiente del Hijo de Dios llegó al mundo, una niña a la que dieron el nombre de Sara, que en hebreo significaba princesa. Tal y como se decía cuando la pequeña cumplió 12 años, María viajó con ella al sur de Francia, donde debían proteger la sangre de Cristo, el linaje de los hijos de Dios. Ahí, al parecer, Sara contrajo matrimonio con uno de los reyes merovingios, la dinastía de monarcas medievales de la época oscura de Francia. La sangre real del Hijo de Dios permaneció en ellos a través de las generaciones. La historia de María Magdalena y de los descendientes de Cristo se convirtió en un culto, en una adoración que los escritos gnósticos plasmaron para toda la eternidad, hasta que llegó el momento que cambiaría para siempre la historia de la cristiandad y del mundo entero. En el año 325 el emperador Constantino I el Grande convocó el primer concilio de obispos cristianos, una conferencia donde el gobernante quiso establecer una única y coherente forma de cristiandad, unificar la fe en una sola iglesia, una única historia para establecer los cimientos de la religión del imperio. En el conocido como Concilio de Nicea, la Iglesia primigenia deseaba por encima de todo eliminar cualquier conexión entre el Nuevo Testamento y los cultos paganos. Y aquella historia del matrimonio entre Jesús y María era demasiado parecida al mito egipcio de Osiris, el dios de la resurrección, e Isis, su consorte.
Los arzobispos del concilio creyeron que la sagrada unión entre Cristo y María apelaba a las creencias paganas que celebraban la unión sexual entre deidades. Tenía que borrarse. Y así, tal y como contaba esa leyenda, el consejo decidió hundir la memoria de María Magdalena y todo aquello que ensuciara la visión divina del Hijo de Dios. Los escritos gnósticos pasaron a ser considerados una herejía y fueron perseguidos, quemados para que nadie recordara la historia. Constantino dejó solo los evangelios que se encuentran en la Biblia. Se había creado una sola versión de la fe. Quien no la aceptara solo tenía un destino: la muerte. En secreto, los merovingios, los supuestos portadores de la sangre de Cristo, continuaron con su linaje, cada vez más poderoso, hasta convertirse en reyes del sur de Francia. Un reinado que duró más de 3 siglos, hasta que alrededor del año 750 su poder se había reducido tanto, quedando relegados a un papel ceremonial, que tuvo que hacerse algo para proteger a esos descendientes de Jesús. Muchos archivos históricos hablaban de que en el año 1099, después de la conquista de Jerusalén durante la Primera Cruzada, un grupo religioso se instaló en el monte Sión. La leyenda contaba que ese culto era el Priorato de Sión, una organización fundada única y exclusivamente para proteger el linaje de Jesús y María. Los miembros del priorato instruyeron a la Orden de los Caballeros Templarios, que al parecer fueron enviados a las ruinas del Templo de Salomón, donde presuntamente estaban escondidos unos pergaminos, una genealogía de los descendientes de Cristo, algo que el priorato bautizó como los documentos de la sangre real. Nadie sabe si encontraron algo. Solo hay indicios de que los templarios saquearon el templo, pero lo que sí sabemos es que después de aquello los templarios se hicieron más ricos y más poderosos. Y la leyenda decía que su riqueza vino de chantajear a la iglesia, de decir que gracias al priorato de Sion tenían en sus manos los documentos que mostraban que Jesús tuvo una hija, un linaje de los hijos de Dios que podían hacer caer la iglesia y su mentira. Con ese chantaje los templarios gozaron de un poder sin precedentes, hasta que siglos después, convertidos en una amenaza para la iglesia, el rey Felipe IV de Francia junto al papa Clemente V ordenaron la extinción de la orden de los templarios. Si ellos morían, la historia del linaje de Cristo perecería con ellos. Y el 13 de octubre de 1307, un viernes, el rey desató una caza contra los caballeros. En cuestión de horas, prácticamente todos los templarios fueron arrestados y los líderes asesinados. Pero la leyenda decía que algunos lograron escapar aquella noche, portando los documentos de la sangre real. Se decía que los pergaminos del linaje de Cristo llegaron finalmente a las manos del priorato de Sion, pero era solo cuestión de tiempo que la iglesia lo descubriera, y toda su prioridad fue encontrar aquellos documentos para destruirlos. Solo así podrían silenciar para siempre la verdad. La historia contaba que fue precisamente esa persecución de los documentos de la sangre real lo que la iglesia enmascaró como la búsqueda del Santo Grial. Nunca estuvieron buscando el cáliz de Cristo. Lo que querían era esa genealogía, la única amenaza que tenía la iglesia en su hegemonía. O eso creían. Porque en el siglo XIII en el sur de Francia emergieron comunidades cristianas con unas creencias gnósticas opuestas a las de la iglesia católica. Los bautizados como cátaros mantuvieron los conocimientos de los evangelios prohibidos. No diferenciaban entre sexos e incluso permitían a las mujeres ser clérigos. Unos pensamientos amenazantes para la iglesia. Los cátaros se reunían en cuevas que usaban como templos secretos para profesar su fe cristiana. Pero desde hacía siglos solo existía una fe, una visión permitida de la cristiandad. Así que cuando la iglesia supo de su existencia, no dudó en perseguirlos. El Papa Inocencio III declaró el movimiento cátaro como una herejía y se fundó la Santa Inquisición.
creada específicamente para combatir ese pequeño culto en Francia. Fue la primera cruzada en Europa, la primera de cristianos contra cristianos, una persecución que duró cerca de 4 décadas. La Inquisición estaba cerca de hacer desaparecer a los cátaros, pero había muchas cosas sin sentido. Había muchos movimientos herejes ante los que la Iglesia no había actuado, movimientos mucho mayores que los cátaros. Eran unos pocos, no eran una amenaza, a no ser que custodiaran algo, que tuvieran en sus manos aquello que estaban buscando. La leyenda decía que los cátaros poseían los documentos de la sangre real, y la Inquisición fue la medida desesperada para dar con ellos. Y había un capítulo de la historia que hacía fuerte esta teoría. En 1244 tuvo lugar uno de los últimos ataques de la Iglesia contra los cátaros. Los pocos que quedaban se refugiaron en un monasterio. Durante meses los cruzados asediaron el castillo. La versión oficial fue que la toma era puramente por cuestiones geopolíticas, pero no tenía sentido. Era un monte sin ninguna importancia. Tal vez todo ese esfuerzo se debió a que en aquel monasterio guardaban los documentos. Finalmente los cruzados tomaron el lugar y los últimos cátaros, antes de convertirse al catolicismo, aceptaron ser quemados. Pero fuera como fuera, la Inquisición no encontró los documentos, porque unos pocos lograron escapar con su tesoro. El linaje de Cristo había sobrevivido a la persecución, y en manos del priorato de Sion fue pasando de un maestro a otro. Solo aquellos dignos de proteger los documentos más importantes del mundo. Y fue así como llegó a una persona. Alguien que, como decía la leyenda, era secretamente un miembro del priorato. Leonardo da Vinci, el genio que a través de su obra maestra nos mostró el verdadero origen de la fe cristiana. La Última Cena nos revelaba que Cristo tuvo una descendencia. Los verdaderos líderes de la religión, aquellos que podrían hacer caer el poder de la Iglesia Católica. Una pintura que, sobreviviendo al paso del tiempo, nos mostraba ese conocimiento. Pero ahí terminaba la leyenda. Y aunque los historiadores eran conscientes de que el relato era plausible, también lo eran de que todo parecía construirse intentando justificar su premisa. No hay ni una sola evidencia de un linaje que se remonte a la figura histórica de Jesús, y había muchas otras incongruencias en la leyenda. Todos los archivos indican que la riqueza de los templarios vino de las donaciones, no directamente de la Iglesia. Así que esa parte del chantaje por la supuesta tenencia de unos documentos secretos no encajaba con la historia. Ni siquiera hay evidencias de que existiera una conexión entre la Orden de los Templarios y el Priorato de Sion. La organización existió, pero no puede decirse que quisieran proteger ningunos documentos de los cuales al mismo tiempo no se han encontrado restos. Ni un solo pergamino que hable de ese árbol genealógico. Además, todo partía de la concepción de que en el Concilio de Nicea se intentó oscurecer el recuerdo de María Magdalena. Pero aquello no era cierto. Hicieron de María Magdalena una santa. Si de verdad querían borrarla de la historia, no tenía sentido santificarla. Nadie intentó ensuciar su memoria. No fue hasta el siglo VI que el Papa Gregorio VI la calificó como una prostituta. Y no para atacarla, sino para mostrar que todo el mundo puede encontrar la redención a través de la fe. María Magdalena nunca fue repudiada por la Iglesia. La falta de menciones en la Biblia no desconfirma, pero tampoco demuestra que fuera la esposa de Jesús. Y aunque lo fuera, no había motivos para ocultarlo. En aquellos tiempos era común que los judíos se casaran jóvenes. No importaba el celibato ni el matrimonio de Jesús. Lo que importaba para la cristiandad era su mensaje. No era necesario que alguien tantos siglos después escondiera esa relación en un cuadro. Y era aquí cuando todo volvía a conducir a la Última Cena. Toda la leyenda del fresco emergía al considerar que Da Vinci pintó a María Magdalena.
Y ni siquiera esto estaba fundamentado. Leonardo pintó a Juan con un aspecto femenino porque era el más joven de los apóstoles y porque tenía tendencia a difuminar las líneas entre los sexos. En muchos otros cuadros pintaba a hombres con rasgos femeninos. Era prácticamente seguro que aquel a la izquierda de Cristo era Juan. Si hubiera querido dibujar a María, lo habría hecho. No era ninguna herejía representarla. María Magdalena aparecía en decenas de otras pinturas sobre la Última Cena. Y tampoco puede decirse que la V que se forma entre ambos personajes sea símbolo de feminidad. Esa forma pudo ser solo un recurso de Leonardo para dar dinamismo visual entre los dos personajes que él consideraba más importantes: Jesús y Juan, su discípulo amado, aquellos que en la réplica por todo lo que representaban, decidió pintar él mismo. Y por encima de todo el pilar sobre el que la leyenda de la Última Cena se construía, no había ni una sola evidencia de que Da Vinci perteneciera al priorato de Sion, de que fuera uno de esos supuestos maestros con el conocimiento acerca de los documentos de la sangre real. Por todo lo que sabemos de su vida, Leonardo era una persona solitaria interesada en sus propios pensamientos e ideas. Considerarlo maestro de una organización secreta era otra vez un intento de dar cohesión a un cuento. La ausencia de evidencia no es la evidencia de ausencia. Y aunque la Última Cena no esconda los secretos que puedan cambiar la historia de la religión, Da Vinci logró crear una obra para la posteridad, un legado eterno, una pintura que nos ha hecho cuestionarnos el origen de nuestra civilización, porque dicen que el arte no va acerca de lo que ves, sino de lo que otra persona te hace ver.